Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Hoy quiero dar la bienvenida a mis hermanos en Cristo que nos han acompañado en este panel durante mucho tiempo y que esta vez, después de mucho tiempo de no haber hecho programas, nos volvemos a reunir, gracias a Dios. Gloria a Jesucristo. Y vamos a empezar por las mujeres. Vamos a saludar a nuestra hermanita Betty. Adelante, Bettycita. Betty Valenzuela. Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Espero que estén bien. Les mando bendiciones. Les mando un abrazo desde México, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues aquí compartiendo un tema. Muchas gracias, Rodrigo, mi jefecito. Bienvenido, Joseph. Muchas gracias. Bendiciones, hermano Joseph. Hermanito Elmer, un gusto estar con ustedes otra vez aquí en Mesa Redonda. Adelante, hermanitos. Muchas gracias, Bettycita. El terror de los debates, nuestra mujer apologeta. Que bueno, tuvo un debate muy interesante esta semana, ¿fue, no? Fue la semana pasada ya. No. Sí. Esta semana. Muy entretenido, en el que terminó obligando a un protestante a confesar que Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Y bueno, vamos ahora con nuestro subdirector, Elmer Arana. Dios te bendiga, Elmer, con Cristo todo. Y sin Cristo nada. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones, Betty, y una vez más te felicito en público por ese compartir, ese debate que tuviste donde pues el hermanito separado terminó aceptando que Jesucristo fundó una sola iglesia. También quiero saludar a mi hermano Joseph, que pues está en Perú, hermano, Ecuador, hasta Ecuador, hermano, la mitad del mundo. Que Dios lo bendiga, y también a todos los que nos acompañan esta tarde. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a tener un tema muy importante y esperamos que nos acompañen hasta el final. Adelante, hermano. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Y entonces vamos para Ecuador, para Guayaquil, con nuestro hermanito Joseph Morales. Dios te bendiga, hermanito Joseph. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, hermano Elmer. Quiero agradecer a Dios y a la Virgen por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí en Mesa Redonda, ¿no? Hace buen tiempo que ya no hacíamos programas y nuevamente no todo Dios lo tiene preparado. Quiero agradecer a usted, hermano Rodrigo, por la invitación, usted como director de Mesa Redonda, al hermano Elmer Arana como subdirector, y también a la hermana Betty por participar en esta tarde de este programa. Felicitarla también por su debate que tuvo, excelente, y que le siga echando ganas, ¿no? Y seguir adelante en todo esto, ¿no? Y bendiciones también para cada uno de los hermanos que están sintonizando. Compartan este video. Este programa va a ser dedicado con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes. Bendiciones y acompáñenos hasta el final. Adelante, hermano Rodrigo. Muchas gracias, Joseph. Dios te bendiga. Y bueno, el tema de hoy es los falsos cristos protestantes. En el mundo protestante hay disque apóstoles, hay arcángeles, hay de todo el tutti frutti que usted se puede imaginar, pero hoy vamos a hablar de una clase distinta de falsos profetas, bueno, de personajes del protestantismo. Hoy vamos a hablar de los falsos cristos, aquellos protestantes que se han declarado ser Jesucristo en su segunda, tercera venida, reencarnado espiritualmente, con joyas, sin joyas, con carro, sin carro, vegetarianos, bueno, todo tipo de Jesuses que uno puede encontrar en el protestantismo, porque el que no conoce a Dios no sabe en lo que adora, y este es el caso que vemos en estos hermanitos protestantes. Bueno, vamos a empezar entonces con el señor Marshall Applewhite, uno de estos divertidos Jesuses protestantes, del cual nos va a hablar nuestra hermanita Betty. Entonces,
Adelante, Betty, te escuchamos, a ver qué nos tienes que contar de este curioso personaje. Bueno, claro que sí. Marshall Applewhite fue un hombre, hermanos, así a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver su currícula, pero este personaje fue hijo de un pastor presbiteriano. Este señor se casó, tuvo 2 hijos, pero después se dio cuenta pues que le gustaban también los hombres, que era homosexual. Cuando la señora se da cuenta que es homosexual, pues obviamente se divorció de él, ¿no? Entonces este señor, así a grandes rasgos, hermanos, fue el autor de un suicidio masivo, un suicidio colectivo. En ese momento fueron 39 los asesinados por él, y luego después, posteriormente, él también se asesina. Pero ¿qué creen? 6 meses después, otros 2 seguidores se mataron también, en un total de 41. Fíjense nada más, aquí en México el número 41 es simbólico. Si usted le dice a un hombre, ¿qué edad tienes? Y si el hombre tiene 41, le va a decir, tengo 40 más 1. Usted que no es mexicano, pues va a decir, pues, ¿por qué no dice 41? No, porque aquí el número 41 es sinónimo de homosexual. Entonces, qué raro que este señor, fue un total de 41 miembros que se murieron. Pero bueno, vamos a ver la currícula de este señor totalmente desquiciado. Vamos a ver su currícula. Dice, Marshall Applewhite nació el 17 de mayo de 1931, hijo de Marshall Head Applewhite y Lois Applewhite, y tenía 3 hermanos. Dado que su padre era ministro presbiteriano, Applewhite fue un niño muy religioso. Asistió a la escuela secundaria Corpus Christi y al colegio, al Austin College. En este último participó en numerosas organizaciones estudiantiles y fue moderadamente religioso. Obtuvo un título de grado en filosofía en el 1952 y más tarde ingresó a la Unión Presbiteriana, bueno, al Seminario Presbiteriano, para estudiar teología con la esperanza de convertirse en ministro. Hasta ahí aparentemente todo iba bien. Dice, pero decidió abandonar la escuela e iniciar, espérenme, aquí lo tengo. Dice, contrajo matrimonio con una mujer que se llamó Anne en esa época, y más adelante tuvieron 2 hijos. Poco después de haber comenzado sus estudios en el seminario, decidió abandonar la escuela e iniciar una carrera musical, por lo que tomó el puesto de director musical en una iglesia presbiteriana de Carolina del Norte. Fíjense cómo va siendo así como una ensalada estos personajes, ¿no? Dice, era un cantante barítono y le agradaba el canto espiritual y la música de Händel. En el 1954 se enroló en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Austria y en Nuevo México como integrante de los corpus, bueno, pues un grupo, ¿no? Como integrante de los Signal Corpus. Abandonó el ejército en 1956 e ingresó en la Universidad de Colorado, donde obtuvo una maestría en música, con especialización en teatro musical. Applewhite se mudó a Nueva York en un intento sin éxito de iniciar una carrera como cantante profesional después de terminar su educación en Colorado. Más tarde comenzó a dar clases en la Universidad de Alabama, pero ¿qué creen? Perdió su cargo en la universidad después de haber tenido una relación sexual con un estudiante varón. Y su iglesia no apoyaba las relaciones homosexuales, o sea que ahora ya las apoya. Por lo que Applewhite se sentía frustrado sexualmente. En el 1965 se separó de su esposa después de que ella descubriera el engaño, y se divorciaron 3 años después. Después de dejar la Universidad de Alabama, Applewhite se mudó a Houston, Texas en el 1965 para dar clases en la Universidad de Santo Tomás.
Sus estudiantes lo consideraban un orador atractivo, y cómo no, vean nada más, vean nada más. Déjenme les pongo su foto de ese tiempo, de ese tiempo, hermanos. Ahí va. Pues claro, o sea, se fijan, ahorita les voy a enseñar cómo cuando un ser humano se le mete el chamuco, cuando al ser humano se le mete el chamuco, se le mete el espíritu de Martín Lutero, por ejemplo, un reformador, para que vean cómo se transforma su rostro, hermanos. Y esto que les estoy diciendo no es invento mío, esto lo dice Padre Carlos Cancelado, un santo sacerdote de Colombia, muy conocido por las redes sociales, y también lo dice el Padre Teo. Bueno, seguimos. No sé cuánto tiempo me queda, Rodrigo, me dices por favor cuando me queden unos minutos. Vale. Porque hay mucho que sacar de aquí este señor. Ok. Fíjense, en 1971 Applewhite se mudó por un breve periodo de tiempo a Nuevo México, donde estableció una rosticería. O sea, no hallaba, como dicen en México, dónde poner el huevo, ¿no? Tenía muchos clientes, pero ¿qué creen? Pero decidió regresar a Texas pocos meses después. Ahora, su padre en esta época falleció, y su pérdida fue un golpe emocional muy significativo para él y lo dejó nuevamente sumergido en la depresión. Sus deudas aumentaron y se vio obligado a pedir dinero prestado a sus amigos. Ahora, en 1972, Applewhite conoció a Bonnie, a una enfermera, y les voy a decir por qué. Ahorita les voy a decir cómo la conoció. Una enfermera loca, hermanos. Las enfermeras no son locas, esa fue la única. Una enfermera interesada en la teosofía. ¿Qué es eso? Para que me entiendan. Ocultismo, brujería, para no hacerles tan largos esa rama, ¿no? Y en las profecías bíblicas dice, se hicieron amigos cercanos muy rápido. Más tarde Applewhite dijo que sentía como si la conociera desde hacía mucho tiempo, y extrajo como conclusión que se habían conocido en una vida anterior, porque Jesucristo renació en ellos dos, hermanos. ¿Cómo la ven? La enfermera le dijo que unos extraterrestres le habían pronosticado su encuentro y lo convenció de que tenía una misión divina. Ojo, se conocieron en un centro psiquiátrico. Más adelante les voy a decir, loco él y loca ella. Bueno, para esa época había comenzado a investigar. ¿Cuánto? 2 minutos. Bueno, fíjense, para esa época había comenzado a investigar alternativas de la doctrina cristiana tradicional, incluyendo la astrología. También había tenido numerosas visiones, como por ejemplo una en la que una aparición le dijo que había sido elegido para desempeñar un papel como el de Jesucristo. Dice, en su biografía de 2005, la autora Susan Rain explica que pudo haber tenido un episodio esquizofrénico en esos años. Applewhite pronto se mudó con la enfermera, aunque convivían. Su relación no era sexual, pues este hombre era joto, o sea, perdón, aquí me dijo que se dice joto, o es igual que decir homosexual. Su interés ya no era ese, ya era otro, ¿no? ¿Dónde me quedé? Fíjense nada más. Para Applewhite era la unión profunda y amorosa, pero platónica, que siempre había querido. La enfermera Neat era casada y tenía 2 hijos, pero después de conocer a Applewhite, su esposo se divorció de ella y perdió la custodia de los niños. Applewhite también perdió contacto con su familia de manera permanente, pero veía a la enfermera como su amiga gemela. Y algunos de sus conocidos más tarde dirían que ella ejercía una fuerte influencia sobre él. Raine afirmó que la enfermera fue la responsable de reforzar sus creencias en falsas ilusiones, pero el psiquiatra Robert J. Lifton sostuvo que la influencia de la enfermera lo ayudó a evitar un mayor deterioro psiquiátrico.
Esta es mi primera participación. En la segunda les tengo algo más interesante. Adelante, hermanito. Vale, hermanita, muchísimas gracias. Pues vamos a pasar con el hermanito Elmer. ¿Sí? Él nos tiene tiene dos Cristos. Uno es Visarión y el otro es Álvaro Daiz. Álvaro Daiz y el brasilero, el Inricristo. ¿Por cuál quieres empezar? Voy a empezar con el brasilero, hermano, con el brasileño, Álvaro Daiz. Más refrito de todos. Vale, adelante, Elmercito, bendiciones. Ok, hermano, gracias, bendiciones, pues felicidades a Betty por su primera participación. Me pregunto si que ella mencionaba no era hermano o primo de Helen, pues tienen el mismo apellido, o del esposo. Bueno, bueno, y pues también era loco, ¿verdad? Como la otra que de una pedrada había quedado loca. Jesucristo nos advierte muy claramente de los falsos cristos. Vamos a empezar con Mateo capítulo 24, versículo 5, dice: mirad que no nos engañe nadie, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesucristo ya lo había advertido. Bueno, vamos entonces a hablar de Álvaro Daiz, que es más conocido como Inricristo. Dice que Jesús ha regresado y está en Brasilia. Él afirma que Jesús ha regresado y se reencarnó en su persona. Se hace llamar a Inricristo la real reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Daiz es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En el año 1569 dice que adopta el nombre de Juris de Nostradamus, en referencia al profeta y astrólogo. 10 años más tarde dice que Dios le revela, pero según él lo afirma, él lo dice, que Dios le revela que él es su hijo reencarnado. Y es ahí donde se convierte en Inricristo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, reencarnado y con presencia nuevamente en la tierra. Mi padre me reveló que yo era su hijo reencarnado y que debía cumplir una nueva misión en la tierra, afirma. Yo no recuerdo nada de mi existencia en la tierra. Su prédica lo llevó al extranjero, o sea, se volvió famoso, pero fue expulsado de Estados Unidos por considerarlo un falso profeta. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la famosa catedral de Belén. Fue acusado por robo agravado. Ahora, a los 60 años, no desestima a medios para llamar la atención de la gente, y sus seguidores usan las redes sociales para evangelizar. O sea, utiliza las plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter para promocionar a su líder Inricristo. Álvaro Daiz es muy famoso en Brasil y es invitado a programas famosos de la televisión, pero la mayor parte de su tiempo, dice, la pasa con sus discípulos en las afueras de la capital brasileña. Tiene miles de seguidores y el 90% de sus feligreses son mujeres jóvenes. Los que afirman que creen el 100% de lo que él predica y que dicen que ellos forman la nueva Jerusalén. Álvaro Daiz, más recordado por su papel de líder religioso en Inricristo. Álvaro, pues, vamos a seguir hablando de él. Es un brasileño, a veces excéntrico, conocido en diversas partes de Brasil, que se presenta como la reencarnación de Jesucristo de Nazaret desde hace mucho tiempo. Aunque discrepado por los medios e iglesias antes de seguir su carrera artística, Álvaro fue criado en el interior de Blumenau, al punto que se convirtió en operador de audio en una radio de la región. Posteriormente llegó a Curitiba, cuando se hizo famoso por la actuación de su personaje en programas de televisión humorísticos, llegando a participar en una campaña publicitaria. El catarinense ya apareció en programas de Silvio Santos, programas de Yo,
programas do Ratinho, Super Pop o Estano, Mundo de C do Caixa, Pânico na TV, CQC y QG Podás, donde el debate con otras personalidades como el padre Oscar González Quevedo y el Torniño del Diablo lo llevaron a hacerse más famoso. Vamos a hablar un poco de la biografía de Henry Cristo. Álvaro Taiz, quien fundó la institución suprema del Orden Universal de Santísima Trinidad, Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad, el 28 de febrero del año 1982 en la Catedral Metropolitana de Belém. Se instaló en Curitiba hasta su instalación definitiva en Brasilia en el año 2006. Y Henry Cristo siempre ha estado rodeado de mucha controversia y ha dado muchas entrevistas. Hijo de Magdalena y Wilhelm Taiz. Su apellido Taiz es resultado de un error tipográfico en el Teiz original en alemán. En 1979 afirma haber tenido la revelación de su verdadera identidad después de hacer un ayuno de unos días en Santiago de Chile. Antes de eso, él era conocido como Yuri de Nostradamus, el nombre que adoptó como vidente y consejero. Entonces, la supuesta revelación divina, según él, vino a predicar su doctrina habiendo visitado varios países de América Latina y Europa. Fue expulsado también de Gran Bretaña y Estados Unidos, como ya mencioné anteriormente, pero fue acogido en Francia durante 9 meses. Luego regresó a Brasil después de años de proceso por falsificación. La Corte del Estado de Paraná reconoció su derecho a utilizar el nombre de Cristo Henry junto con su nombre de pila en todos sus documentos. La adopción del nombre Henry se produjo después de un periodo de que un periódico mexicano publicó este nombre. Esto sería considerado como la primera señal después de la revelación divina que según él dice que tuvo en Santiago de Chile. Él era el Cristo reencarnado, Henry, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sería, de acuerdo con la revelación, el nuevo nombre con el que regresó Jesucristo a la tierra. Henry ha hecho campañas para el público más joven mediante la creación de versiones místicas de las canciones de artistas tan populares como Justin Bieber, Britney Spears, PSI, entre muchos otros famosos. Los clips son siempre cantados por las Enriquetes, el seudónimo con el que son conocidas las seguidoras de Henry Cristo. Si nos damos cuenta, pues casi el 100% de sus seguidores, de las fieles de este falso profeta, pues son mujeres. Y como dice, son mujeres jóvenes. O sea, el profeta pues tiene buenos gustos. Hasta aquí, mi hermano, mi primera participación. Les tengo más de lo que es Cristo Lisbeth, que es otro falso Cristo protestante, y yo les hablaré en mi segunda participación. Adelante, hermano Rodrigo. Perfecto, hermanito Elmer, muchísimas gracias. Bueno, ya vimos a este Cristo loco de Brasil. Empezamos por Estados Unidos, Colorado, bajamos a Brasil, y ahora el hermanito Joseph, ¿cuál nos tienes tú? Sí, hermano, tengo a Alan Miller, que es de Australia. Vamos a ir entonces al Cristo de Australia, al Jesucristo de Australia. Adelante, hermanito, Dios te bendiga. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, en primer lugar, agradecer también a los hermanos que me antecedieron, ¿no? Excelente su intervención en esta primera parte. Hay un texto bíblico claro para que podamos entender todo este tema que estamos tratando en este momento, ¿no? Que es el texto de Mateo capítulo 24, verso 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar aún a los elegidos. Quiere decir que Jesucristo mismo ya nos advirtió, ¿sí? Ya nos profetizó
que en este tiempo en el cual nosotros estamos surgirían esos falsos cristos. Para poder entender por qué hay personas que se autodenominan cristos, es porque Jesús así lo dijo en su santa palabra. ¿Y quién es Jesús? El único y gran Cristo. Vamos a compartir un poco sobre este supuesto Cristo, este falso Cristo, llamado Alan John Miller. Nos dice dentro de su biografía, dentro de lo que yo he podido leer, investigar, que es una persona australiano de nacimiento, es un hombre de 47 años de edad. Asegura que eres la auténtica reencarnación de Jesucristo. Primera pregunta y interrogante para nosotros, ¿no? El verdadero Jesucristo nunca habló de la reencarnación, ¿no? Más bien la Biblia nos dice de que Él se encarnó en el vientre virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo del 33 hacia adelante nos menciona de esto. Y Jesús tampoco no habló nunca en ningún momento sobre este término de reencarnación, pero a la misma vez también el verdadero Cristo habló de la resurrección. Entonces por ahí nada más podemos darnos cuenta de la falsedad de este personaje. Asegura también recordar detalladamente el momento de su crucifixión, como la resurrección de su amigo Lázaro y otros momentos importantes del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo es que estas personas tratan de mentir de esta forma, ¿no? Tratan siempre de engañarnos, de hacer creer a la gente de que realmente ellos son la reencarnación de Cristo y que realmente Él, pues, recuerda cada uno de esos momentos. ¡Qué falacia! El problema de esto es que lo puede decir, pero no lo puede demostrar ni comprobar. A la misma vez también este falso Cristo tiene una esposa de 32 años llamada Mary Lou, y ella también dice que es la reencarnación del polémico personaje de María Magdalena, quien asegura haber estado el día de la crucifixión de Jesús. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras o de todo lo que es la palabra de Dios, usted va a encontrar que Jesús anunció su reencarnación y que María Magdalena o la Virgen María iban a ser reencarnados en el año 2020 o en cualquiera de los años. Entonces por ahí nada más uno puede deducir de manera inteligente, de manera lógica, que realmente estos personajes lo único que hacen es engañar y atribuirse títulos que no los tienen, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este señor, ¿no? Juntos han creado el movimiento religioso Verdad Divina, que actualmente cuenta con un gran número de seguidores, al grado de preocupar a las autoridades australianas, pero al no caer ellos en alguna ilegalidad, no pueden hacer nada. Nunca el verdadero Cristo dijo que iba a formar un movimiento religioso Verdad Divina. ¿Qué más podemos decir de él? Alan John Miller viaja por el mundo brindando charlas y conferencias a las que asiste gente que cree firmemente que él es el Jesucristo, ¿no? Hay que preguntarnos qué tipo de gente es el que cree que realmente él es el Jesucristo, ¿no? Porque según un análisis que estamos haciendo en esta tarde, según este tema, no hay ninguna razón del por qué creer que esta persona es realmente Cristo, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Dice además que él vino a predicar el amor y que él no querría ser Jesucristo, pero que él ama la verdad divina y que no podía hacer otra cosa que seguir su destino, según él. Antes de saber que era la reencarnación de Jesús, era especialista en tecnologías de la información, por lo que no le ha sido difícil difundir su mensaje por las redes sociales y plataformas como YouTube. En ninguna parte de la Sagrada Escritura usted podrá encontrar que Jesús hablaba que en lo sucesivo Él se iba a reencarnar. Eso no existe, eso es una falacia, eso es un invento de estas personas que manipulan a muchos seres humanos de esta manera, ¿no? ¿Qué más podemos decir? En un solo año de prédicas, charlas y conferencias, la gran sorpresa de todo esto, y seguramente coincide con los otros Cristos que mis hermanos han mencionado, ¿no? Y su esposa han recaudado $400,000. Lo preocupante es que muchos de sus seguidores que le creen han vendido sus casas para estar cerca de su maestro, al grado de abandonar su trabajo y su familia. Como ustedes pueden dar cuenta, si lo relacionamos la biografía de este personaje con el Cristo real, verdadero de las Escrituras, no hay ningún tipo de relación. Quiero rápidamente también compartir sobre este segundo personaje, más conocido como Vissarión. Él es un hombre de 58 años, nacionalidad rusa, llamado Sergei Anatolyevich Torov, más conocido como Vissarión. Como ya le indiqué, es de nacionalidad rusa
después de servir por algún tiempo en el ejército ruso, trabajó como policía de tránsito hacia el año 1989, cuando fue despedido de su empleo. El Cristo que conocemos, el verdadero Cristo, ¿sí? Su padre adoptivo fue José, dedicado a lo que es la carpintería. Entonces no tiene nada que ver el trabajo de policía de este Cristo reencarnado con el Cristo que presenta las Escrituras. Fue en el año 1991 cuando renació como Visarión, el Jesucristo que volvió, que bajó su doctrina teológica. Esto no lo convierte en Dios, decía él. Una cosa importante para descubrir la mentira de este personaje, dice, ¿no? Que esto, toda la doctrina que él predica, que es la teología, según él, no lo convierte en Dios, pero sí en la palabra de Dios, según él. Pues un punto de contradicción y opuesto a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, ¿no? Nos dice en Juan capítulo 1, versículo del 1 y siguientes, dice que la palabra, o sea, el verbo era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo, o sea, la palabra Dios, ¿se hizo qué? Se hizo carne en aquel tiempo, no en el año 2020, para dejar muy en claro, muy enfático esto. Y a la misma vez también dice que su movimiento, porque este también tiene un movimiento religioso, qué raro, ¿no? Jesucristo no tuvo ningún movimiento religioso, ¿no? Este personaje dice que su movimiento religioso lleva el nombre de Iglesia del Último Testamento, y es una mezcla entre cristianismo ruso y budismo, para que usted se pueda dar cuenta, querido hermano, de cómo estas personas lastimosamente tienen la capacidad de manipulación tan grande, ¿sí? Que les hacen creer a las personas que ellos son la reencarnación de Cristo, pero Cristo únicamente tiene una sola iglesia, ¿sí? Que es la Santa Iglesia Católica. Y lo único que practicamos los verdaderos cristianos que venimos de Cristo es el cristianismo. No tiene nada que ver con algún cristianismo ruso, como él lo dice, y peor aún con el budismo, que es una relación muy aparte del cristianismo. ¿Qué más podemos decir de Visarión? Sus seguidores viven en una misma comunidad y siembran sus propias verduras y hortalizas y tienen prohibido fumar o beber alcohol. Es un movimiento también que tiene alrededor de 10,000 seguidores, hermanos, en todo el mundo, pero la mitad de seguidores viven en la comunidad junto con su líder. Ellos también quieren compartir, quieren vivir con su líder, no porque lo consideran y creen que es Dios, o creen que es la reencarnación de Jesucristo, pero sabemos que no es. ¿Qué más podemos decir, hermano? Como dato curioso, se persignan como los católicos, con la señal de la cruz en la frente, en el pecho, un hombro y el otro, pero además agregando un círculo. Ellos agregan un círculo a la señal de la cruz que hacemos nosotros, ¿sí? En unión de que ellos buscan que todas las religiones se unan. En mi segunda intervención, queridos hermanos, voy a hacer un paralelismo entre la biografía de estos supuestos Cristos, estos falsos Cristos, con el Cristo de las Escrituras, y voy a dar textos bíblicos para que ustedes puedan ver características esenciales propias del Cristo basado en las Escrituras. Adelante, hermano Rodrigo. Vale, te agradezco muchísimo. Bueno, creo que es mi turno en este momento. Vamos a ver, perdón, aquí cómo es que funciona esto. A ver. Bueno, apaguen sus cámaras. Vamos a ver. Muy bien, entonces empezamos por Estados Unidos, luego seguimos por Brasil, pasamos a Australia, luego Rusia, todos estos Cristos pues de distintos países muy interesantes, todos estos Cristos protestantes. Yo les voy a hablar del Cristo filipino. Este Cristo filipino se llama Apolo Carreón Quiboloy, ¿sí? Es fundador y líder de la iglesia restauracionista con sede en Filipinas llamada Reino de Jesucristo. Él ha hecho afirmaciones de que él es el hijo designado de Dios y además es el dueño del universo. Bueno, él nació en 1950, el 25 de abril, tiene 70 años cumplidos. Nació en Davao City o la ciudad de Davao, en Filipinas. La denominación de su iglesia se llama el Reino de Jesucristo, es la denominación protestante. ¿Sí? El nombre de la iglesia como tal es Reino de Jesucristo, el nombre sobre cada nombre, Incorporated, o sea, corporación. Su iglesia nació en 1985. Bueno, él es el líder de esa iglesia desde 1985 hasta el presente. Es una iglesia que él fundó.
Este señor Quiboloy es el menor de 9 hijos de Campagans, José Quiboloy y Turla y María Carreón y Quinto, nacido el 28 de diciembre de 1913. Sus padres eran nativos de Lubao, Pampanga, creo que se llama ese pueblo, y habían emigrado a Davao después del final de la Segunda Guerra Mundial para encontrar mejores trabajos. Hermanitos, apaguen los micrófonos. Quiboloy fue miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, o sea, era unicitario. Todos estos cristos salen de iglesias protestantes. Entonces, esta es una iglesia de tipo unicitario, como la de nuestro amigo, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó el nombre de alguien que debate, es de la misma iglesia. Y él estuvo ahí hasta que estableció su iglesia, que se llama el Reino de Jesucristo. El padre de Apolo Quiboloy, José, ya era protestante, era miembro de la Alianza Cristiana Misionera, de la misma iglesia de Ángel Regalado. Si ustedes recuerdan bien, el personaje con el que debatí ayer, Ángel Regalado pertenece a esta iglesia, a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero se convirtió al pentecostalismo unitario o unicitario con sus 4 hijos, quienes se convirtieron en predicadores y líderes de la Iglesia Pentecostal Unida de Filipinas. El filipino más grande, la iglesia más grande unicitaria pentecostal de Filipinas, que está afiliada a la United Pentecostal Church International, o sea, la Organización Internacional de Iglesias Pentecostales Unidas o Unicitarias, con sede en Estados Unidos, para variar Estados Unidos ahí metido. Apolo se convirtió en presidente de la poderosa organización de esta iglesia pentecostal en 1974, pero fue expulsado en el año 1979 por sus enseñanzas poco ortodoxas. Se arrepintió, se disculpó y fue aceptado nuevamente en el redil en 1980 como pastor de la iglesia de Agdao, en la ciudad de Davao, una de las iglesias históricas de esta secta unicitaria. En 1985, Apolo fue puesto nuevamente bajo investigación por la Iglesia Unicitaria, Pentecostal Unicitaria de Filipinas, por sus actitudes arrogantes hacia otros pastores. Y en lugar de someterse a juicio, dejó esta iglesia, ¿sí? Y se fue con 15 seguidores el 1 de septiembre de 1985 y comenzó su propia denominación. Ahora, Quiboloy es el fundador y pastor ejecutivo del Reino de Jesucristo. El nombre sobre cada nombre, fundado el 1 de septiembre de 1985, como ya dije, comenzó a predicar en los barrios bajos de Villamor, Agdao, Davao, ciudad de Davao, con solo 15 miembros. Ha recibido respuestas críticas a sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios designado. La catedral principal de la secta se encuentra a lo largo de la carretera nacional de Bujanguín, en la ciudad de Davao. Sus seguidores se refieren a su comunidad como la Nación del Reino. Reclaman tener al menos 2 millones de ciudadanos del reino en el extranjero y 4 millones de miembros en Filipinas. Entre semana los miembros realizan sesiones bíblicas y servicios de oración los domingos. Se celebra una oración global en la catedral del distrito de Bajuguín, ¿sí? Y en 2000 Quiboloy fundó el colegio José María, que lleva el nombre de sus padres. Quiboloy ha afirmado poseer poderes divinos, alegando haber detenido los terremotos de Cotabato de 2019 a sus órdenes, y dijo que el público debería agradecerle el acto, o sea que estaba temblando y que él dijo detente y se acabó. Dijo y decía, la gente tiene que agradecerme eso. Dijo públicamente que no hizo lo mismo para detener el ataque del tifón Kamuri de Tizoy, en respuesta a los críticos de su reclamo anterior de detener los terremotos de Cotabato. O sea, él dice, yo detuve este terremoto, pero el tifón no lo detuve
porque como me criticaron, entonces dije, ah, sí, pues bueno, entonces ahora chupe Guadalupe y ahora sí sufran el tifón. Ahora, como todos los Cristos anteriores, es adicto a los medios de comunicación. Su ministerio tiene un canal de televisión global que se llama Sunshine, no Sunshine, sino Sunshine, o sea, el resplandor del Hijo, Media Network International. Es el presidente y el gerente o el CEO. Y 17 estaciones de radio en Filipinas. También tiene 2 periódicos, el Pinas y el CICAT. Las Pinas circulan semanalmente para seguidores en América del Norte, el sur de Europa, Medio Oriente, África, Australia, Nueva Zelanda y Asia. Además, en el junio de 2014, Kiboloy fundó Sunshine, o sea, Resplandor del Hijo, Sports Management, el grupo de gestión deportiva recientemente creado con la sede en la ciudad de Davao. Organizó diferentes eventos de boxeo y baloncesto dentro de la ciudad. O sea, el tipo, bueno, promociona el deporte, pero no hace deporte, eso sí, no crean. Solo ve el negocio de la transmisión de los deportes. Ahora, Kiboloy ungió a Gilbert Teodoro como el próximo presidente de las elecciones presidenciales de Filipinas que se dieron a cabo en 2010. Esa noche todos los filipinos, dice, o sea, palabras de él, dice, esta noche todos los filipinos deben saber que el Padre Todopoderoso ha designado al presidente de esta nación. Él no es otro que Gilbert Gibo Teodoro, dijo Kiboloy a miles de sus seguidores. Teodoro terminó cuarto en las elecciones con 4.095.839 votos, o sea, el 11.33% de la votación. A lo que Kiboloy respondió, yo mismo estoy un poco molesto con los informes de fraude y trampas en las últimas elecciones. Incluso me pregunto de dónde salieron los votos, del reino de Ir. ¿Qué pasó con nuestros votos cuando se suponía que éramos sólidos para Gibo? O sea, el tipo quedó en total ridículo en las elecciones. En las elecciones de 2016, Kiboloy y sus miembros del Reino de Jesucristo respaldaron la candidatura presidencial del amigo cercano del pastor, el alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, y su compañero de fórmula, el senador Alan Peter Cayetano. Kiboloy también prestó su jet privado y helicóptero para ser utilizado en la campaña presidencial de Duterte. Bueno, ahí sí le pegó al perrito, ahí sí ganó su preferido. Ahora, Kiboloy también ha sido demandado por un ex miembro por presuntamente lavarle el cerebro y retener a su pequeña hija contra su voluntad. Además, él ha tenido disputas contra un ejército popular socialista que hay en Filipinas. El ejército comunista, se llama el Ejército Comunista del Nuevo Pueblo, acusó a Kiboloy de estar detrás de la masacre del líder de Clata Bagobos, Datu Domingo Diaroj y su familia, el 29 de abril de 2008, por presuntamente negarse a vender 2 hectáreas de su propiedad. ¿Sí? La propiedad se encuentra dentro del dominio ancestral de las 700 hectáreas reclamado por el pueblo Bagobó en Tukbok y está adyacente a la montaña de oración amurallada de Kiboloy en Tamayong. La viuda de Diaroj, o sea, del que murió, la viuda de este señor dijo que Kiboloy le puso precio a la cabeza de su esposo y estaba pagando $20,000 por aquellos que lo asesinaran. Mientras Kiboloy había calificado a los rebeldes de este ejército como los Magnak ni Satanás, descendientes de Satanás. Eso es una pelea que han tenido ahí legales el ejército de Kiboloy, porque tiene un ejército armado contra, una guerrilla filipina. Pero también en el año 2020, ¿sí? un señor presentador llamado Biz Ganda se burló de Kiboloy en un programa llamado It's Showtime, o sea, es hora del show.
y se burlaba por su capacidad de detener terremotos y todo ese cuento. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver si es tan poderoso para ver si es capaz de detener el programa con mayor audiencia de Filipinas. Y era un programa que ya llevaba 5 años en el aire. Y que bueno, él respondió con calma diciendo que no debería burlarse porque llegaría el karma y lo golpearía. Y resultó, claro, como él tenía al presidente en el bolsillo, pues que cuando se venció digamos, el permiso, la franquicia del canal en los canales nacionales por utilizar la banda, se le quitó el permiso de emisión a este canal. El canal tuvo que cerrar y obviamente se cumplió la profecía del Jesús Apolo Kiboloy. Bueno, esa es una historia cortica de lo que es este señor tan divertido, este Cristo filipino. Pero ahora vamos a volver con Betty y su Cristo estadounidense. Adelante, Bettycita. Claro que sí. Bueno, pues está muy interesante, hermanito Rodrigo. Me llama mucho la atención el texto que nos dio Joseph acerca de la Biblia, que dice que si alguien dice que aquí está el Cristo, pues que no le crea, ¿no? O sea, es increíble que aún así la gente les crea a estos personajes. Ahora, volviendo a este señor Marshall, hermanos, la mayoría de las sectas protestantes, su único fin que es el dinero. Estoy hablando, mi amor, es el dinero. Pero en este caso me llamó a mí mucho la atención con este personaje, porque no es el dinero. Miren, este hombre, hay una serie en televisión allá por el 1966, creo, si no. Esta serie, miren, hermanos, miren, este señor Marshall decía que esta serie de Star Trek, no sé si se acuerdan ustedes o si la vieron por ahí, que se trata de una nave extraterrestre perdida ya en el espacio y no sé qué. Bueno, decía Marshall que estos personajes de esta serie a él le hablaban. O sea, le hablaban y le decían qué cosas que hacer. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta secta que fundó Marshall, que se llamó la Puerta del Cielo? Así se llamó esta secta, fundada ya por el 1974. Miren, ¿qué pasó, hermanos? Ok, pasó lo siguiente, que este hombre con sus seguidores lleva a unos 40 miembros, 39 para ser exactos, y los mata. Déjenme porque por aquí está, miren, los asesina, les dice a sus adeptos esto, para poder ver a los extraterrestres necesitamos matarnos entre sí, para poder trascender al cielo. No sé si ustedes, hermanos, no sé si recuerden ustedes, en el 1997, el cometa, por aquí lo anoté, el cometa Hale-Bopp. Bueno, este señor dijo lo siguiente, dijo, en ese cometa vienen extraterrestres que nos van a llevar con ellos, pero necesitamos no tener este cuerpo físico, necesitamos morir para que nuestras almas sean llevadas cuando venga este cometa. ¿Y saben qué, hermanos? Resulta que se murieron. ¿Cómo se murieron? Este señor renta una mansión carísima que le costaba por mes $10,000. Yo creo que no alcanzó ni siquiera a pagar la renta. Esta mansión tiene un costo de $10 millones, que actualmente el dueño de esa mansión dice que por ese homicidio masivo, la mansión perdió el costo, por decirlo así, ¿no? Y tenía que demolerla
yo creo que sí lo hizo, la demolió para hacer otra nueva y para que así se pudiera rentar. Ahí están las imágenes, hermanos, de cómo este señor asesinó a sus adeptos. Miren, en literas, salió en televisión, esto fue en el 1997, hermanos. Miren, ahí está, secta Puerta del Cielo. Los asesinó, les echó un veneno muy potente con jugo. Y estos son los adeptos, los acostó en literas, les puso zapatos nuevos, sus trajes nuevos, miren, de una sola marca, todos los zapatos. Y este señor, como era el mero mero, también se asesinó solito, ¿verdad? En su recámara, miren. Pero en su recámara encontraron, hermanos, la foto de un alienígena, de un extraterrestre. Ahora, hay personas que me dicen a mí, Betty, pero esta gente está loca, esta gente tiene un problema de esquizofrenia o un problema mental, ¿no? Y les digo yo, pues sí, claro que lo tiene, pero aquí la pregunta es, ¿y sus adeptos? O sea, que él tenga un problema, miren, les voy a decir así a grandes rasgos cómo él fue contratando, podría decirle yo, a sus adeptos. Les voy a decir cómo lo hizo. Él lo hizo, hermanos, por medio de la televisión, como diciendo, vengan acá, vamos a abrir una nueva secta, va a ser trascendental. Y miren, este video es real, este video es real, hermanos. Miren. Be recycled. Tal como les decía. Your only chance to survive is to leave with us. Lo que está diciendo es una invitación de que tú, que no alcanzaste a llegar a ser uno de nosotros, ¿sabéis que tú me la jugaría y ahí me mato? Porque en una de esas... Eso les dijo él cuando ya se iba a asesinar, pero cuando contrató a las personas, sí fueron varios. Alrededor juntó como unos 300 adeptos. Cuando escucharon su plan, ¿verdad?, que se iban a asesinar, muchos se levantaron y se fueron, y quedaron 100 adeptos, hermanos. De esos 100 adeptos solamente quedaron 39. Cuando él se asesinó, después los adeptos hicieron un video y se veían felices. Ellos se veían felices, hermanos. No sé si yo tenga aquí un video de lo que ellos mismos... Uy, no, creo que no. Ah, sí lo tengo. Miren nada más. Miren sus caras de felicidad cuando ellos iban a ser asesinados ese mismo día, atrás de la mansión, hermanos. Ellos grabaron y miren lo que pasó. Chequen ustedes mismos. Todo. Pero hay la actitud del, ¿cómo se llama? El botón abrochado hasta arriba, pero es una actitud como que si estuvieran en un trance. Marshall Applewhite era el hombre, el líder de esto. Así, claramente. Asumido totalmente. O sea, están parejitos. Ninguna duda. Entregado con una felicidad irradiante. Otra cosa que es como de confiar, equivocadamente, pero de confiar, es gente de edad. O sea, me refiero, no hay un joven así como de 17... Son todos, por lo menos lo que representan, con son 40 años. Pero experiencia, no son gente ingenua, como tú dices. Pero atención, esto fue lo más heavy. Esto nunca llegó a salir a la luz, esto nunca ha sido calculado. Pero cuando ellos dicen, este grupo está cerrado, estos son los elegidos, nos vamos a morir para ustedes, porque nuestra alma es eterna y va a seguir viviendo en un cuerpo alienígena que es mucho mejor y la cacha de paz. Dicen, pero ¿saben qué? Lo voy a leer literal. El líder mandó un mensaje hacia afuera. Dice, mira, todos los que me están escuchando saben de lo que les hablo. Ustedes no son elegidos, no como los que estamos acá adentro. Pero sin embargo, hay una posibilidad de que si tú nos sigues y te matas, en el fondo, dicho en buen chileno. O sea, hermanos, dijo él, los que no me quieran seguir está bien, ahorita nos vamos a asesinar 39 personas, ¿no? Pero después el que quiera seguirnos allá, en su casa se puede asesinar. Después de 6 meses se asesinan otros 2, como les dije, y sumaron en total 41 adeptos. Ahora, hermanos, fíjense lo que les voy a decir, Esto es muy importante, hermanos, muy importante. ¿Cuánto? 1 minuto. Ok. Como les decía, esta es la cara original. Bueno, original me refiero cuando no tenía ese demonio adentro. Y después vean la cara de loco, que por cierto nunca
hermano, nunca cerró sus ojos. O sea, alguien puede decir, oye, pero este hombre pues nunca parpadeaba. Él podría decir, claro, tengo gen de los extraterrestres. Y pues por eso mucha gente le creía, ¿no? A ver si yo puedo estar sin parpadear, hermanos. No, yo no puedo. Ahora, ¿por qué este hombre se hizo tan feo, hermanos? Porque, como les decía, miren, los santos místicos dicen que cuando tú tienes un demonio, tu cara se pone bien fea. No quiero decir que si tú eres un hombre feo, tengas un demonio. No, que tú así naciste feo, hermano. Lo que yo quiero decir es esto, que si tú aquí eres feo, cuando llegues al cielo vas a ser muy guapo, hermano. Como cuando era guapo, miren, así vas a estar, como telenovela, guapísimo. Pero bueno, hermano, ¿qué quiero yo decir con esto? Que eso pasa cuando el demonio te tiene bien agarradito. Mira nada más cómo vas a quedar. Y peor. Por eso tú dices, ángel regalado, qué feo es. Pues porque, hermano, no está en la iglesia de Cristo. Ahora, que si usted es feo y es protestante, hermano, véngase a la iglesia de Cristo. No se te va a quitar lo feo, pero si te vas al cielo, ahí se vas a hacer guapo, hermano. Gracias, esto no es broma, hermanita. Adelante, hermanito. Gracias, hermanita. Muy simpáticos tus comentarios, y ahora vamos a pasar con Elmer y su otro Cristo. ¿Cuál es el Cristo que nos cae? Ya vamos por Brasil, ahora vamos por... Ahorita vamos a Cristo Lisbeth, hermano, que yo creo que tiene su origen en Puerto Rico, me parece, por ahí, Puerto por el Rico, Caribe. Cuba, sí. Sí. Ok, así es, cubana, por ahí. Bueno, pues como ya hablamos de Álvaro Taiz en Brasil, ahora pues nos vamos al Caribe. Y pues como dice con el título de Cristo llegó al Caribe, con el sexo cambiado y cobrando en dólares, el medio digital venezolano Armando.info ha publicado un extenso reportaje en el que relata cómo una cubana viuda de un predicador puertorriqueño, o sea, ella es cubana, pero su esposo era puertorriqueño, pues ya todos lo conocen, que era este señor de apellido Miranda, ¿verdad? Pues lo vamos a leer, vamos a verlo. Entonces dice, ahora dice ella que es la esposa de Dios, tiene cerca de 300 seguidores en Venezuela, de este país, y otros de la región envían diezmos en su nombre, que en realidad llegan a una empresa de telecomunicaciones en Houston, Texas. Pero la deidad no es avara, ha dicho a sus fieles que paguen impuestos. Reproducimos a continuación la primera parte del reportaje sobre la secta Rey de Salem, el nuevo nombre con el que se conoce al anterior, Creciendo en Gracia. Está firmado por Cristina González y Eric Ledesma, con la colaboración de Juan José Faria, dice, como corresponsal desde Miami. Ellos son los que hacen el reportaje acerca de lo que es la Cristo Lisbeth, que ella se llama ser Cristo, o sea, Cristo pero mujer. Así que ella dice, yo soy Cristo. Lo primero que se observa al entrar a este salón amplio sin ventanas es la imagen de un globo terráqueo marcado en rojo con un 666. Si nosotros recordamos, este señor de apellido Miranda, que era el esposo de esta señora, también utilizaba en el antebrazo el 666, y que en algunos países de Centroamérica, como en Guatemala y El Salvador, se le prohibió a este señor entrar. ¿Por qué? Porque era considerado como un falso profeta y que atentaba contra la fe cristiana. Las personas que van llegando de a poco a este lugar, la mezanina de un edificio de gris ubicado entre las calles de Santo Tomás y Porvenir de la parroquia La Candelaria, al centro norte de Caracas, dice, llevan tatuado en diferentes formatos el mismo número, o sea, el 666. Esto es en la muñeca. Este número en el hombro, el 666, en el tobillo, en el brazo, en el antebrazo, también usan una M y una L con coronas encima. Dice, cae la fría tarde el miércoles 13 de enero del 2016, el techo es blanco y las paredes son crema. Hay sillas blancas y de plástico ordenadas, al fondo hay un púlpito y al lado una pantalla blanca sobre la que un proyector
estampa la imagen de una mujer cubana que con un marcado acento de Miami ha dicho y dirá: yo soy Cristo. Entonces la secta que cambió de nombre, como ya dijimos, Rey de Salem, es un culto derivado de la antigua congregación Creciendo en Gracia, que dirigía desde los años 80 el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, que hoy pues ya todos sabemos que es un difunto, es fallecido. Los promotores y seguidores se apoyan en evidencias bíblicas que consisten en interpretaciones de aparentes rasgos femeninos en las referencias a Jesucristo. Consideran que la crucifixión entonces fue un acto de violencia de género, el asesinato de una mujer que estaba embarazada, y aseguran que Cristo en persona ha vuelto a la tierra. Lisbeth García de Jesús, este es el verdadero nombre de la Cristo Lisbeth. Tiene 43 años de edad y es cubana, residente en Estados Unidos, viuda del líder religioso, pues que ya les mencioné, que es José Luis de Jesús Miranda. Este señor era un líder internacional, es casi lo único que se conoce. Su vida está cubierta con un velo de misterio y sin embargo, arrastra a cientos de seguidores alrededor del mundo. El mundo ha desconocido el orden de Melquisedec Lisbeth, en el que Dios no es un ser aislado y masculino, sino el esposo de un ser idéntica soberanía a él. El mensaje aparece en la página web de esta organización impulsada en Estados Unidos desde el año 2013 y cuya creencia diferencial es la que las religiones tradicionales ocultaron por siglos la verdad sobre Cristo, que no era hombre, sino que Cristo era mujer. Así dice la página web. No era hijo de Dios, sino su esposa, y que Dios a su vez es dos en uno, el cuyo verdadero nombre sería Melquisedec, y su pareja Cristo, que se llamaría Lisbeth. Por eso ella se hace llamar Cristo Lisbeth. Pero les recuerdo su verdadero nombre, que es Lisbeth García de Jesús. Bueno, ella dice que ella es la resurrección y les habla en videos. Rey de Salem tiene una página web, una televisión, una radio, así como también desde finales de 2015, espacios en emisoras y diarios de distintos países de América Latina. En Estados Unidos hay grandes vallas con la imagen de Cristo Lisbeth. Les dice a sus seguidores que con solo escucharla estarán a salvo, porque ella es la resurrección. Ella es Cristo Lisbeth. Y pues hace gran propaganda pues en lo que son la televisión, la radio y también en las redes sociales. Pero ese contacto solo es posible a través de videos en los que habla por no más de 25 minutos. Son publicados en internet, producidos desde un estudio en Houston, Texas, al sureste de los Estados Unidos, y proyectados 2 veces por semana en las 193 sedes de la congregación, distribuidas en 21 países de América Latina y Europa. Muchos los ven, pero pocos la conocen. ¿Quién era ella antes de presentarse como Cristo? Solo sé que era la esposa de José Luis Miranda y que se sabe de su vida. No se sabe mucho, creo que es contadora y tiene una hija, debe llevar una vida normal. Cuando llegan los bendecidos, como se llaman entre sí, quienes pertenecen a este credo, se saludan deseándose la mejor tarde y con un gesto llevan a su frente los dedos índice y medio y luego los bajan. Parece el saludo militar, pero es menos rígido. Se acostumbran desde los tiempos de Creciendo en Gracia y significa que la doctrina se ocupa de la mente y no de la carne. Como vemos, ellos sí tienen una sucesión, pero vienen de lo que es pues Creciendo en Gracia, ¿verdad? Ahora son pues Melquisedec y Cristo Lisbeth. Alabanza a Cristo Lisbeth. La sede principal del Rey de Salem en Venezuela está a varias cuadras del casco histórico de la Candelaria, la calle Santo Tomás y Porvenir. Son solitarias, están llenas de basura y los negocios vecinos bajan las rejas de seguridad. Las Santa Marías, como se les conoce en Venezuela, con espíritu también devoto, antes de caer la noche. Nadie que pase frente a este edificio podrá sospechar de que aquí un grupo de personas se reúne para escuchar y alabar a quien según ellos es Cristo en su segunda venida. No hay un aviso que indique que acá funciona un credo religioso. Si alguien vio el lunes 11 de enero del 2016 en Últimas Noticias, en el diario de mayor circulación del país, estamos hablando de Venezuela, la publicidad en la que apareció Lisbeth
a página completa, a color, y averiguó la dirección para conocer más sobre esta creencia. Probablemente pase por acá y siga de largo. Son las 6:15 de la tarde y comienza como cada miércoles y domingo el servicio que llaman manjar o maná fresco. Cada sesión consiste en la transmisión de un video pregrabado. En la pantalla aparece una coletilla en la cual un presentador de voz grandilocuente la anuncia. Ella es la que venció el engaño de la mente carnal, Cristo Lisbeth. Como su aparición sacó a la luz la vida y la inmortalidad es la transformación. Y entonces los presentes de pie repiten a coro el lema de los que los identifica por Melquisedec, Cristo Lisbeth, por nuestra madre y por nuestro padre. Amén, aleluya. Así que esta mujer, gracias hermano, esta mujer, Lisbeth García, se hace llamar Cristo encarnado, o sea, pues así es como ella se hace llamar, y que es pues Cristo en la tierra, y ella dice que ella es la resurrección. Así que esto es lo que tengo de información pues acerca de Lisbeth, pero que su verdadero nombre es Lisbeth García de Jesús, y que era pues la esposa de José Luis de Jesús Miranda, que como todos sabemos pues ya está fallecido. Entonces ellos son los de la secta Rey de Salem. Así que esta es mi participación, hermano, y adelante, gracias. Muchas gracias, Elmer. Sí, esa es una mujer loca. De hecho, Jesús de Miranda era pastor evangélico y luego dijo que él era Melquisedec y después dijo que era Jesucristo hombre. Luego se hacía llamar el Papi 666 y el SS siempre salvo, se lo colocaba aquí y en el otro el 666. Y como tú dijiste, el saludo de ellos es así. Eso es la locura. Y en esa secta ejercían cuando era creciendo en gracia, no sé si ahora ejercen la prostitución sagrada. O sea, hacen fiestas para atraer nuevos adeptos y ahí hay mujeres y hombres que se prostituyen y tienen relaciones sexuales para enganchar a nuevos creyentes. Definitivamente estos cristos están cada vez más locos. El uno creía en extraterrestre, el de Betty, y ahora este es Cristo mujer. Bueno, pasemos a nuestro hermanito Joseph. Hola, Joseph. Sí, hermano, aquí estoy. Bueno, cuéntanos un poquito más de estos cristos locos que tienes tú. Bueno, con respecto a lo que a los cristos, a los falsos cristos, ¿no? Que estábamos viendo, pues realmente dentro de la concepción de ellos, que ellos son la reencarnación de Cristo, ¿no? En algunos otros casos, pues que ellos son los iluminados, ¿no? Que han tenido la revelación, que antes de ser Cristo, pues ellos tenían unas carreras profesionales, ¿no? Muchos de ellos pues enfocados mucho a lo que es el ámbito de las redes sociales, ¿sí? Tienen un gran número de seguidores, ¿no? Lastimosamente, digo lastimosamente porque su doctrina no es del verdadero Cristo, ¿no? Y realmente pues con todo lo que ustedes están complementando, hermano, realmente da para darnos cuenta que de Cristo, pues ellos solamente creo que tienen el nombre, ¿no? Porque después en la esencia de lo que es el verdadero Cristo, no lo tienen. Yo quería compartir un poco en mesa redonda, hermanos, sobre lo que dice la Biblia de Cristo, de Jesús realmente, ¿no? Cristo, del latín Christus y del griego antiguo Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, es decir, Mesías, que significa ungido, y que se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. En el cristianismo, o sea, nosotros en el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús. Es decir, cuando escuchamos hablar Mesías, cuando escuchamos hablar el Cristo o el Salvador, todo eso tiene relación a una sola persona, que es Jesús, el verdadero y auténtico Cristo. Los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos, o sea, nosotros somos conocidos como cristianos, ¿no? Porque ellos creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías capítulo 7, versículo 14, como lo vemos siempre en el Antiguo Testamento. Las principales creencias cristianas acerca de Jesucristo incluyen, ¿no? La consideración como que el Cristo es el Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, una característica importante, y que nació de la Virgen María, que fue
crucificado, muerto y sepultado durante el mandato de Poncio Pilato, descendió a los infiernos, y un asunto importante de reconocer, queridos hermanos, al verdadero Cristo: resucitó de la muerte y se encuentra junto a la diestra del Padre Todopoderoso. Ninguno de los que hemos mencionado en esta tarde, noche, en este programa de Mesa Redonda, ha resucitado. Por ahí yo puedo darme cuenta ya que simplemente ellos son falsos, por ahí nada más. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? ¿Qué debemos de conocer en la palabra de Dios para identificar al verdadero Cristo? Que son puntos importantes. Lucas capítulo 2, versículos 26 al 32, la promesa al viejo Simeón, a ese personaje bíblico que Dios le hace una promesa, que él no morirá hasta que vea ¿a quién? Al Cristo el Señor. Y nos dice en el verso 26 algo hermoso: y por el Espíritu Santo se le había revelado, ¿no? Pero una revelación verdadera, no como estos falsos cristos, ¿no? La revelación verdadera, que no venía la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. ¿A quién ver? A Jesucristo el Señor. Juan capítulo 1, versículo 41 y 42, podemos identificar al verdadero Cristo. El verdadero Cristo, o Jesús, o Mesías, o el Salvador, eligió a sus primeros discípulos, y estos discípulos, queridos hermanos, aceptaron a Jesús como el Cristo. Nos dice en San Juan 1, 41 al 42, él, o sea Jesús, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. O sea, estas personas, esos primeros discípulos en el que Jesús pone su mirada, reconocen en él que es el Cristo, el Señor, el ungido, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Hay un texto importante también, Mateo capítulo 16, verso 16, que es hermoso, que es precioso, en donde Simón Pedro reconoce en Jesús el Cristo. Nos dice el versículo 16 de Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, con toda certeza, con afirmación, con veracidad, propia de palabras del Espíritu Santo, propia de palabras del Papa, ¿no? Y tú eres el Cristo, le dice, refiriéndose a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Esas son las características del verdadero Cristo, en donde los discípulos o apóstoles que él fija su mirada, lo reconocen a él como el verdadero Cristo, pero sustentado en las Sagradas Escrituras. No dijo que esto iba a suceder en el año 2020, no lo dijo eso, lo dijo solamente una y única vez. ¿Qué más podemos encontrar, hermanos, en los evangelios canónicos? Jesús es llamado el Cristo en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde se describe como el ungido con el Espíritu Santo. El Cristo, el ungido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Algunas referencias que podemos encontrar en la Biblia, la encontramos en Mateo 1:16, Mateo 27:17, Mateo 27:22, Marcos 8:29, Lucas 2:11 y Lucas 9:20 y Juan capítulo 1, versículo 41, que ya la acabé de leer. También podemos darnos cuenta de algo importante, hermanos, que en el Evangelio de Juan el título de Cristo se usa como nombre de Jesús. Es decir, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo, nos dice la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero. La Biblia está reconociendo que ese Jesús es el Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo, el Cristo, el ungido. ¡Qué hermoso! Otra característica de cómo identificar al verdadero Cristo, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y no por un mérito netamente humano de él, como estos falsos cristos, pues sabemos bien cómo es que fueron engendrados, ¿no? Lucas 1:31 al 35, el versículo 35 dice algo importante, hermanos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la anunciación, en todo el contexto de la anunciación. Verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El poder del Espíritu, este nacimiento de Jesús o esta encarnación de Jesús es por obra del Espíritu Santo. Ninguno de estos falsos cristos ha nacido como lo dice la Sagrada Escritura. ¿Qué más podemos ver? La palabra de Dios, hermanos, algo importante. El nacimiento del Cristo, ¿dónde fue? ¿En Filipinas? ¿Dónde fue? ¿En Dubái? ¿Dónde fue? ¿En Brasilia? ¿Dónde fue? ¿En alguna parte del mundo? No, fue en Belén. La Biblia nos dice, en Lucas capítulo 2, verso 17, el nacimiento del verdadero Cristo de Jesús, ¿dónde fue? Se fue en una ciudad de Nazaret, como nos dice la palabra de Dios, en la ciudad de David, que se llamaba Belén. Ahí nació el verdadero Cristo, Jesús, el Dios con nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Otra característica de la Biblia en cuanto al Cristo. El nacimiento del Salvador también nos narra la Sagrada Escritura. Lucas 2, del 10 al 12, nos dice en el verso 11, nos ha nacido hoy en la ciudad de David, dice el ángel, un Salvador que es el Cristo, el Señor.
el ángel, el portador del mensaje de Dios, nos dice en las Sagradas Escrituras que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay que preguntarles entonces a estos hermanos que supuestamente son los verdaderos Cristos, cuántas veces han muerto y cuántas veces con su muerte han redimido a toda la humanidad. Solamente el único Cristo hizo eso, que es Jesús, hermano. ¿Qué más podemos encontrar? Los discípulos que lo seguían a Jesús reconocen a la misma vez que Él es el Cristo porque Él eligió a sus primeros discípulos, como ya lo había dicho en Juan capítulo 1, versos 35 al 42. Otra característica importante, hermano, de este Cristo, solamente del verdadero Cristo, hace milagros. El verdadero Cristo hizo milagros, convertir el agua en vino, Juan 2 del 1 al 12, multiplicación de los panes y peces, Mateo capítulo 14 del 13 al 21, caminar sobre el agua, Mateo 14, 22 al 27, Jesús calma la tempestad, Mateo 8, 23 al 27, la resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44, sanó a un leproso, el verdadero Cristo, Mateo 8, 1, 4, y también a la misma vez también curó a 2 ciegos que restauró la vista, el único Cristo, Mateo 20, del 29 al 34. Esa es otra característica del verdadero Cristo que hace milagros. Y lo más contundente, queridos hermanos, lo más extraordinario del verdadero Cristo, la resurrección de Él. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8, y a la misma vez también podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 8, San Juan capítulo 20, del 1 al 18. Usted puede leer en la Biblia, hermanos, y puede encontrar la resurrección del único y verdadero Jesucristo. Y a la misma vez también otra característica importante es la ascensión de Jesús, como lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo del 19 al 20, y Lucas capítulo 24, versículo del 50 al 53. Para redondear este día, entonces podemos darnos cuenta que el Cristo de la Biblia no tiene nada que ver con estos falsos Cristos, queridos hermanos. Así que esta es mi aportación en esta segunda parte. Le doy el pase, hermano Rodrigo. Adelante. Muchísimas gracias, hermanito. Muy amable. Y bueno, ahora yo voy a terminar con el Jesucristo Han Shang-gon de Corea del Sur. Dios mío, no puedo creer que la gente crea en estas vainas. Pero bueno, Han Shang-gon nació en Dongdaemun, Busan, Corea del Sur, ¿sí? Hijo de Han Yun y Wei Long Lee. Han Shang-hong nació el 13 de enero de 1918 de una familia budista. En 1947 se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para variar, y fue bautizado en 1948. En 1953 comenzó a recibir revelaciones y se volvió crítico de la Iglesia Adventista. En 1958, o sea, otro que recibía revelaciones, primero el fundador de los adventistas, luego Ellen White, y ahora Han Shang-hong crea sus nuevas visiones. Pero bueno, en 1958 Han Shang-hong se casó con Hwang Dong-sun y tuvieron 3 hijos. En 1962 Han Shang-hong fue expulsado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por el tema de la cruz como símbolo religioso y por enseñar la necesidad de guardar las 7 fiestas. En 1964 Han Shang-hong fundó la Iglesia de Dios Testigos de Jesús con 23 miembros. Luego de ser fundada, esta iglesia se expandió hasta tener 13 congregaciones en Corea del Sur. Las creencias de este grupo están documentadas en el Manual de Doctrina de los Testigos de Jesucristo, Iglesia de Dios, de 1972. Básicamente eran las enseñanzas de los adventistas, pero con el añadido de rechazar el uso de la cruz como símbolo cristiano y la celebración de las fiestas mencionadas en Levítico 23. Predijo la segunda venida de Cristo para 1966. Y adivinen qué, falló. Luego lo extendió a 1988 usando Mateo 24, 32 al 34 y relacionándolo con el establecimiento de la nación de Israel en 1948. Eso lo hacen la mayoría de los pastores protestantes. Luego predijo que el mundo se acabaría en 2012. Y adivinen qué pasó. Nada. Nada. Exacto. En fin. En el año 1978, una mujer miembro de su congregación llamada Suin
reclamó ser una madre espiritual, afirmando que era la esposa de Cristo mencionada en el libro de Apocalipsis. Dijo ser la imagen femenina de Dios basándose en Génesis 1:26-27 y Gálatas 4:26. Han Shang-hong rechazó rotundamente esto y expulsó a la mujer de la iglesia. En ese contexto escribió un libro respecto a los problemas con la Nueva Jerusalén, la esposa y el velo de las mujeres. En ese libro, él indica que Sung-in reclamó ser la Nueva Jerusalén que había bajado del cielo, usando el pasaje Gálatas 4:22 al 26, para afirmar que ella es la madre del cielo. Han Shang-hong, eso parece que uno tirara una lata de leche clean por las escaleras, y creo que así los bautizan por allá. Entonces, dependiendo cómo suene la lata mientras cae por las escaleras, así los bautizan. Han Shang-hong rechazó rotundamente su reclamo, indicando que el concepto de una madre celestial era ridículo. Pero la respuesta de Han Shang-hong entonces fue la siguiente: estas cosas se están tomando en sentido figurado. Las mujeres representan dos pactos, como la profecía del antiguo pacto y el nuevo pacto, donde Agar representa a los israelitas físicos a causa de la ley mosaica recibida en el monte Sinaí y la Jerusalén terrenal, y Sara representa el nuevo pacto establecido por Jesucristo a los israelitas espirituales, es decir, a la Jerusalén de arriba. Y bueno, ahí se arma una pelotera entre Shung-in y Han Shang-hong, ¿sí? Tratando de discutir si ella era la diosa madre o no era. Bueno, ahora, la iglesia de hoy responde diciendo que Han Shang-hong solo escribió esto de Shung-in, no de la dios madre, pero claramente los principios exegéticos de Shung-in se aplican realmente a Shung-in y a Shang-il-ha, autodenominada la diosa madre de ahorita. En 1985, Han Shang-hong murió y fue enterrado en su tumba. La inscripción de su tumba dice: la tumba del profeta Elías Han Shang-hong. Su fallecimiento desató una guerra interna entre la Iglesia de Dios Testigos de Jesús. Algunos siguieron las enseñanzas de Han Shang-hong, incluyendo su esposa e hijos, mientras que otros querían seguir el concepto de una diosa madre. Ella fue identificada como Shang-il-ha. Shang-il-ha nació en 1943, fue una misionera de esta iglesia. Ella se casó con Hae-hun Kim, con quien tuvo 2 hijos y luego se divorció. Es que son un desastre, definitivamente. En una asamblea general de esta iglesia, ¿sí? El 4 de marzo de 1985, la iglesia se dividió. Un grupo siguió al hijo de Han Shang-hong y formó la Iglesia de Dios de la Pascua del Nuevo Pacto. El otro grupo siguió a Shang-il-ha y se llamó Iglesia de Dios Testigos de Han Shang-hong, que luego cambió su nombre a la Iglesia de Sociedad Misionera Mundial. Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Han Shang-hong murió de muerte natural el 25 de febrero de 1985 a las 12:35 del mediodía en el Hospital Merinol de Yunju, en Busan, Corea del Sur. Su tumba se encuentra en el sur de la provincia de Gyeongsang, donde está enterrado en el cementerio de Myosoda, cerca de Oeseok-ri. En su tumba están inscritas las palabras del profeta Elías. También se hace referencia a que él profetizó su muerte 4 años antes, en 1981, mediante una revista religiosa coreana. Él decía que Cristo en su segunda venida tenía que morir 37 años después de haber comenzado su ministerio de predicación. Y bueno, pues así terminamos este disparate de hoy. Prendan todas sus cámaras, hermanitos. Definitivamente católico ignorante, futuro protestante, y se va detrás de estos Cristos, que los encuentra en Corea, los encuentra versión femenina, los encuentra en versión diosa madre, los encuentra en el Brasil, el Cristo Inri, los encuentra en Rusia, Cristo Vissarion, en Australia, en Estados Unidos, en la China y en Patagonia. O sea,
Hay para escoger, hay para escoger. O sea, si usted quiere salirse de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, váyase. Allá hay otros Cristos esperándolo con los brazos abiertos, para que allá vaya y haga lo que se le venga en gana. Vaya allá detrás de la Cristolisbeth esta, o de la Sandra Parra, esta señora que dijo que era sacerdotisa católica. Yo no sé, uno de ustedes fue que dijo que ellos hacían como la bendición, así, se echaban la bendición, pero hacían un círculo, igual que la Sandra Parra y su esposo Porras, hacen lo mismo, hacen la bendición y hacen así el círculo como de Walter Mercado. Pero en fin, la gente estaba totalmente loca, y cada loco con su tema. Bueno, para despedirnos entonces, vamos a despedirnos empezando por las mujeres. Adelante, Beticita. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. De veras que ya tenía yo ganas de reunirme en mesa redonda. Ya tenía muchas ganas. Bueno, Joseph dijo algo bien interesante que me dejó pensativa, y yo creo que sería muy bueno también que pensaran los adeptos de cada secta de estas que están diciendo que son el Cristo, ¿no? Joseph dijo, pero Jesucristo hizo milagros, y nos dio textos bíblicos de donde evidentemente hay milagros en la Biblia, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿por qué ellos no hacen milagros, no? O sea, si son Cristo, pues hagan un milagrito, ¿no? Pues yo creo que yo con eso va a crecer el número. Pero yo me despido con un texto bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 10 en adelante, que dice así: y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios. Es decir, Cristolisbeth no llegó así, ¿no? O sea, entre las nubes, así como Jesucristo dijo que iba a venir. Los personajes que hemos estado aquí mencionando no vinieron así, y Jesucristo dijo en su palabra que así como lo vieron irse, de la misma manera iba a regresar. Pero bueno, aquí se comprueba que son unos charlatanes, y lo que me da más pendiente a mí no es tanto ellos, sino los adeptos. O sea, ¿cómo les creen, no? ¿Cómo les creen si allí está la Biblia, si allí está la iglesia, y aún así ellos creen? Y siguen soltando, y le siguen soltando todo su chequecito que a tu familia le hace falta. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su dinero y con su vida. Adelante, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Beticita. Pasamos con el Mercillo. Adelante, el Mercillo. Gracias, hermano. Bueno, pues el tema estuvo muy importante. Sabemos pues los falsos profetas que ya Cristo nos advirtió. Y yo quería también leerles un poco lo que nos dice Mateo 24, 23. Dice: entonces si alguien os dijese, mirad, el Cristo está aquí o está allí, no os creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, nos dice Mateo 24. Y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos, como también nuestro hermanito Joseph lo dijo en su primera participación. Así de que sabemos de que hay muchos falsos pastores. Los únicos verdaderos pastores pues están en la iglesia de Cristo. Usted lo puede ver en Hechos 20, 28, donde dice que los pastores que son verdaderos sucesores apostólicos están puestos en la iglesia como pastores, en la iglesia de Cristo, por el Espíritu Santo. Así es de que no se dejen engañar por los falsos cristos, porque realmente estos pues realmente engañan a muchos, y como nos dice Jesucristo, pueden engañarnos incluso a nosotros mismos. No nos dejemos engañar, sigamos la doctrina de la iglesia cristiana católica, que es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, y es la iglesia que tiene la verdad. Según San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la iglesia es la base y fundamento de toda verdad. Entonces,
la Biblia misma nos dice que quien tiene la verdad es la iglesia. Así que no se salga de la iglesia, no se busque una iglesia a su medida también, porque todos tratan de buscar una iglesia a su medida y eso no existe. La iglesia es divina y no es humana. Entonces tenemos que permanecer en lo que es voluntad de Cristo, en la iglesia católica, que es la única con origen divino. Así que bendiciones para todos los que nos siguieron este día y los que van a ver el programa. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermanito Elmer, y avanzamos con el hermanito Joseph. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Bueno, pues para mí, como siempre le he dicho, no es una bendición poder estar nuevamente aquí en este programa Mesa Redonda. Agradecer infinitamente a Dios y a María Santísima por la oportunidad de estar aquí, ¿no? A su servidor, al hermano Rodrigo Andrés Calvo, quien es director de este programa, ¿no? Gracias, hermano, por la invitación. Agradecer también a su director, el hermano Elmer Arana, y también a la hermanita Betty Valenzuela por haber formado parte de este elenco de expositores al haber transmitido este tema tan importante, ¿no? Entonces, lo único que me queda a mí es agradecerles, queridos hermanos, por esta participación, y no quería despedirme sin antes mencionar algo que para mí es importante, ¿no? Un padre de la iglesia, el gran Irineo de Lyon, que nos menciona una frase que tiene que ver mucho con este tema y a la misma vez con el protestantismo en general. Dice Irineo de Lyon: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se lo descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. No nos dejemos engañar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la columna, el fundamento de la verdad. Buenas noches para todos, bendiciones. Adelante, hermano Rodrigo. Así es, hermanito Joseph. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Jesucristo dejó una sola iglesia y bueno, tenemos a Cristo presente, vivo en la Eucaristía, y veremos su manifestación en gloria en su segunda venida. No hay más, no hay tercera venida, ni cuarta, ni venida secreta, ni rapto. El único rapto que hay verdadero en el protestantismo es el rapto de billeteras. Eso sí, ese sí es profético y lo cumplen. Usted vaya allá, usted se queja de que aquí tiene que dar limosna, que da ofrenditas, que qué cosa tan aburridora, pero si usted sale de la iglesia, allá sí le van a raptar hasta la billetera. Entonces, usted verá, es su dinero, es su salvación. Mira a ver si se pone a jugar con su salvación. Bueno, muchísimas gracias, hermanitos, gracias por acompañarme, gracias por estar en sintonía, y Dios mediante nos veremos en una semana en una nueva emisión de este programa. ¿Vas a decir algo, hermanito Joseph? ¿No? Ah, bueno. Ok, entonces que el Señor les bendiga, feliz noche y viva Cristo Rey. Bye, bye. Viva Cristo Rey. Que viva.